Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de las herramientas para el análisis de datos. Les decía yo, pues son algunas herramientas, digamos que en algún momento ya hemos conocido, pero pues hay que irlas comentando y vamos a hacer algunos ejercicios también. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Bueno, pues son cuatro puntos o temas importantes. El primero que tiene que ver con la arquitectura y componentes del análisis de datos. El segundo, vamos a hacer una revisión de estas herramientas que les había comentado. Seguramente ustedes ya son expertos en SQL, en Excel, en SPSS, alguno de estos softwares que se utilizan para análisis de datos. En el punto número 3 vamos a ir a la manipulación de datos. Vamos a ver algunas características como gobernanza, modelado y diseño, almacenamiento, seguridad, integración, interoperabilidad y metadatos. Y finalmente vamos a acabar con un punto un poco más orientado a las matemáticas que tiene que ver con el desarrollo de modelos lineales. Sobre todo tocar el punto de regresión lineal, ¿vale? Estos son los 4 puntos que vamos a estar tocando en esta unidad 3. Y pues vamos a comenzar con una breve introducción como actividad inicial. Nos dice así entonces la diapositiva: el análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar cierta información que a lo mejor para la organización, la institución o para nosotros mismos resultan útiles, sugiriendo o de esta manera llegando a ciertas conclusiones que al final del día nos van a ayudar a tomar decisiones dentro de nuestras actividades, dentro de nuestras labores en una organización, o como un sistema de apoyo en toma de decisiones, digamos, a nivel ya gerencial o institucional, ¿vale? Es decir, el análisis de datos nos ayuda a diferentes escalas, pero en general lo que se trata es de darle un procesamiento a los datos y de alguna manera presentarlos. ¿Ok? Arquitectura y componentes del análisis de datos como primer tema. Así que vamos a definir pues qué es la arquitectura y estos componentes. La arquitectura de datos se compone, en pocas palabras, de modelos o de políticas o criterios, reglas o normas que se aplican a todo el esquema de datos de nuestra organización o de un proyecto en general, ¿sale? Ya que a través de estas se definen cómo se almacenan o cómo se organizan, integran o en general se utilizan o consumen estos datos por parte de algunos sistemas o pueden ser aplicaciones o a lo mejor algunos agentes independientes como pueden ser organizaciones, desarrolladores, etcétera, etcétera. En general, pues, como ustedes ya sabrán, al trabajar nosotros con cierta información, los datos que nosotros llegamos a recopilar pueden tener uno o varios dominios, ¿vale? Es decir, información que para nosotros es útil, sobre la cual pues va a estar fundamentada, digamos, el tipo de información que forma parte digamos, de nuestras bases de datos, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto pues se convierte o forma parte, digamos que de los cimientos, en este caso de las bases de la arquitectura, como lo dice aquí, empresarial o de soluciones. En este sentido es importante mencionar a la persona encargada precisamente de definir muchos de los criterios políticas que van a ser empleadas como guías dentro de la organización, y nos estamos refiriendo al arquitecto de datos. Como dice la diapositiva, pues un arquitecto de datos es similar a un arquitecto
que dedica, digamos que su tiempo y su esfuerzo para diseñar casas o edificios, etcétera, etcétera, y de manera similar el arquitecto de datos crea planos, obviamente con un objetivo distinto, que en este caso es orientarlo hacia el entorno de datos, digamos, definiendo objetivos de corto, de mediano, de largo plazo dentro de la organización en base a algunos requisitos que evidentemente en base a la cultura organizacional o en base al entorno de desarrollo, pues se van a ir definiendo. El arquitecto de datos es el responsable de definir ese objetivo, de alinearlo durante el desarrollo y de hacer un seguimiento para garantizar precisamente que esos criterios o que mejoras se realicen en base al espíritu del proyecto original. Durante la definición del objetivo, el arquitecto de datos va desmenuzando, va desglosando a un nivel atómico y luego va construyendo o reconstruyendo esa estructura hasta llevarla a la forma deseada. Va descomponiendo, digamos, este tema en cuanto a la definición de criterios en tres procesos arquitectónicos tradicionales que seguramente ustedes recuerdan de sus clases de base de datos. En este caso, hablamos de la parte conceptual, donde nosotros identificamos todos aquellos elementos que intervienen, por ejemplo, en algún proceso definido y a los cuales nosotros identificamos con el nombre de entidades, ¿no? Y recuerden ustedes que en este caso las entidades pues tenían algunas propiedades o características que nosotros en algún momento hacíamos referencia como atributos, ¿no? Luego también, de manera lógica, nosotros en base a algunas herramientas definíamos las relaciones que existen entre esas entidades y con qué cardinalidad se relacionaban, etcétera, etcétera. Incluso en algunos casos también resultaba que algunas de estas relaciones también podrían contar con algunos atributos, ¿no? Sobre todo cuando se requería, por ejemplo, de mantener un registro o un etiquetado de tiempo de estos. Y obviamente ya a nivel físico, pues ya totalmente tenía que ver con el uso de algún tipo de software para definir todos estos elementos que empezando por la parte conceptual y llegando a la parte lógica se habían predefinido y ahora sí en base a instrucciones seguramente ustedes más ¿cómo se llama? Más involucrados o más familiarizados con los SQL pues definían ciertas instrucciones que me ayudaban a construir mi base de datos junto con cada una de las relaciones, con sus distintas llaves, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estos tres niveles arquitectónicos o procesos tradicionales, es que el arquitecto de datos va definiendo de manera general estas políticas, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos comentado, podemos definir que el análisis de datos es un conjunto estándar de productos y herramientas que una organización utiliza para gestionar sus datos. Una arquitectura de datos define los procesos de captura, transformación y entrega de datos a los usuarios de esa empresa o al desarrollador o a quien de alguna manera consuma esos datos, esa información. De tal suerte que también la arquitectura de datos identifica a las personas que van a consumir esos datos y los requisitos de cada uno. Es decir, no en todos los casos el mismo o todos los usuarios van a tener, por ejemplo, un nivel de consulta o el mismo nivel para, o los mismos permisos, perdón, por ejemplo, para modificar, etcétera, etcétera.
o incluso para acceder a la misma información. De tal suerte que con esta arquitectura de datos, lo que se pretende es que haya una comunicación transversal dentro de la organización, de manera que la información fluya de un lado hacia otro y que los consumidores pues tengan acceso a esas fuentes de datos que el arquitecto de datos va a definir de qué manera se va a llevar a cabo. En este caso también, pues hay algunas funciones que están bien definidas por el análisis de datos, como lo son, por ejemplo, la integración de datos que dependen de estándares definidos, que se establecen, por ejemplo, para la interacción entre dos o más sistemas de datos. También se encarga de la descripción de las estructuras de datos utilizadas por una empresa y su software de aplicaciones informáticas. Que ya sabemos que podemos tener a lo mejor un origen compartido o un origen común. Sin embargo, pues se necesitan ciertas políticas para acceder a esos datos, y no solamente desde un tipo de consumo, es decir, no solamente a través de una conexión vía usuario y contraseña, a lo mejor a través de servicios REST o a través del consumo de datos de XML, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene que ver con los datos almacenados, los datos que están en uso en algún sistema o los datos que se encuentran en movimiento, ¿vale? ¿De qué más se encarga? ¿Qué otras funciones tiene la arquitectura de datos? Bueno, pues también se encarga de la descripción de los almacenes de datos. Acuérdense que hablamos ya antes en la primera unidad sobre el Data Warehouse y algunas estructuras propias de los almacenes de datos. También se encarga de grupos de datos y elementos de estos mismos, de la asignación de artefactos de datos a las calidades de datos de las aplicaciones y de las ubicaciones, entre otras cosas. También se encarga de proporcionar criterios para las operaciones de procesamiento, de flujo y control del flujo de datos dentro de el sistema. También ayuda a definir la estructura de los activos de datos lógicos y físicos de una organización y los recursos de gestión de datos. Entonces son en general muchos aspectos en los que intervienen en la definición del análisis de datos y las políticas que se van a seguir. Hay tres componentes básicos dentro de la arquitectura de datos que son los que estamos viendo en pantalla. La parte de resultados, que en pocas palabras pues son modelos, definiciones y flujos de datos que suelen denominarse artefactos de arquitectura de datos. También las actividades son componentes de la arquitectura de datos, ya que son formas, despliegues o cumplimientos de las intenciones de la arquitectura de datos. Y finalmente el tercer componente pues son los comportamientos, es decir, cómo es que se colabora, digamos que la mentalidad o las habilidades organizacionales de los distintos roles que afectan o que intervienen en la arquitectura de datos de una empresa u organización. Y pues hay una serie de características también inherentes de la arquitectura, del análisis de datos, perdón, y de la arquitectura del mismo, empezando, por ejemplo, por la automatización, que en este caso tiene que ver con, digamos que de manera transparente, cuando los usuarios acceden a diferente información o datos requeridos por a lo mejor alguna aplicación o por algún requerimiento que tengan, bueno, pues digamos que la arquitectura tiene la habilidad de permitir la interacción entre diferentes orígenes de datos sin que el usuario, digamos, lo note, si lo queremos denominar así, o también permite, por ejemplo, la configuración básica de algunos sistemas heredados, digamos que haciendo de manera más sencilla este procedimiento de interacción entre
entre orígenes de datos y sistemas. La segunda característica a mencionarles, pues es la seguridad, que de entrada, pues de manera intrínseca está en la definición del, por ejemplo, de tipo de datos, de las restricciones cuando nosotros definimos, por ejemplo, llaves y los respectivos constraints. También ahí estamos definiendo algunas medidas de seguridad que evidentemente lo que buscan es garantizar la disponibilidad de funciones o de la misma información hacia la empresa, y de esta manera pues también se van identificando algunas amenazas o digamos algunas áreas de oportunidad que a lo mejor en las etapas de diseño o en los niveles digamos lógicos no se identificaban, pero que una vez cuando por ejemplo se pasa a alguna etapa física o cuando ya estamos elaborando, construyendo nuestra base de datos, pues ahí se llegan a identificar. Y también tiene que ver con el cumplimiento, por ejemplo, de legislaciones, es decir, como en todos los países, pues existen ciertos criterios que supervisan que la información tenga determinadas características o que cuente con determinadas elementos de seguridad, y es ahí a donde nosotros integramos en esa característica de seguridad de la arquitectura. Orientación al usuario. Es importante que hoy en día una tendencia actual es precisamente cualquier desarrollo, cualquier elemento que tenga interacción con usuarios tiene que estar basada en el diseño de la experiencia de usuario. Entonces, antes el diseñador de la base de datos o de una aplicación o de lo que fuere, pues obviamente imponía su visión al usuario y por lo menos importante era la opinión de este. Sin embargo, pues hoy en día sabemos que cuando el usuario no se siente atraído o no encuentra útil o accesible alguna aplicación, algún dispositivo, en este caso alguna base de datos, pues evidentemente no le va a dar seguimiento, no le va a dar mantenimiento, y lo más seguro es que en un corto plazo pues pierda su vigencia. Tenemos también la característica de resiliencia o que sea resiliente, y esto es que en este caso la base de datos y digamos basado en una arquitectura de alta disponibilidad y recuperación a los desastres, ¿no? Es decir, que se pueda adecuar a las condiciones de su entorno. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad que tenga, por ejemplo, para levantarse, por ejemplo, de alguna vulnerabilidad que sufra, o en caso de caída por cualquier cuestión, pues que se pueda restaurar de manera ágil, ¿no? La siguiente característica que vamos a comentar es la canalización de datos escalables, que tiene que ver con aprovechar, por ejemplo, algunas tecnologías emergentes, donde las arquitecturas de datos admiten, por ejemplo, el flujo de datos de tiempo real, ¿sale? O puede ser, por ejemplo, a través también de la asimilación de lotes de datos, ¿no? O la asimilación también de microlotes, es decir, de una cantidad de lotes mayor en volumen, pero a lo mejor en tamaño por unidad, pues un poquito más pequeños, ¿no? Entonces debe también contar con esa característica. Vámonos a la siguiente característica, que tiene que ver con la colaboración. Cuando una arquitectura de datos está enfocada a la colaboración, quiere decir que la estructura de datos que la conforman permite que diferentes colaboradores puedan sumar esfuerzos para, por ejemplo, pues para a lo mejor asimilar o ir haciendo o escalando la arquitectura de la misma, de tal suerte que la manera en que ellos trabajen no intervenga o no choque o no colisione y traiga problemas, sino más bien que de manera sincronizada o de manera organizada, pues vayan haciendo
o escalando o reforzando o implementando mejoras a la arquitectura de la misma. La siguiente característica tiene que ver con que la arquitectura debe estar impulsada por la inteligencia artificial. Como ustedes saben, pues este es un tema que no es nada reciente, este es un tema que viene desde un poco más allá de mediados del siglo anterior. Sin embargo, con el auge de la gran cantidad de información, del gran flujo de datos que hoy en día existe, pues este tipo de movimiento, este tipo de algoritmos, de tendencias, pues se ha retomado en los últimos años y pues en base a estos algoritmos que nos ayudan perfectamente a darle tratamiento a los datos masivos o al Big Data a través de algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, pues también podemos llevar a buen puerto o reforzar, por ejemplo, algunos procesos en los cuales descansa la arquitectura de nuestra base de datos. Elasticidad sería la siguiente característica, y esto básicamente está orientado a hablar sobre la escalabilidad de nuestro diseño arquitectónico. Como ustedes hoy saben, pues muchos de las aplicaciones, ya sean web o aplicaciones móviles, pues descansan en un sistema, digamos, híbrido de base de datos donde pues muchos datos son recopilados directamente en los dispositivos, pero en algún momento, si no es que en tiempo real, son replicados hacia ubicaciones dentro de la nube que permiten, además de su concentración y de su estandarización, pues su tratamiento para a lo mejor su análisis posterior, ¿no? Entonces, esa es la elasticidad que forma parte de las características de la arquitectura de datos, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de que nosotros desarrollemos un modelo de datos que nos permita trabajar a lo mejor en diferentes ámbitos de la aplicación o con diferentes características, ¿no? De los sistemas. La siguiente característica de la que vamos a hablar es la simplicidad. Y obviamente la simplicidad, como su nombre lo indica, tiene que ver con con el fácil entendimiento de la arquitectura para que su integración con aplicaciones o con sistemas pues se haga de manera sencilla, ¿ok? A mayor simplicidad, pues un nivel de integración mayor. Obviamente, sí, y viceversa, ¿no? Si la complejidad es mayor, porque a lo mejor la naturaleza de los datos así lo exija, pues evidentemente la integración con con otros entornos de desarrollo dentro de un ecosistema de datos, pues puede ser más complicado, ¿no? La adaptabilidad, ¿vale? Que es otra característica de la arquitectura de datos, tiene que ver prácticamente con la flexibilidad para soportar la operación o la multiplicidad de necesidades, por ejemplo, por parte de la organización, por ejemplo, con la interacción con múltiples usuarios que pueden ser parte de la misma organización o de organizaciones externas, que pueden ser usuarios, que pueden ser prestadores de servicios de la organización, y obviamente pues todo esto soportado en todo un sistema transaccional que permita que, por ejemplo, sea adaptable el trabajo de esta arquitectura para trabajar, por ejemplo, por medios web o por medios móviles o en aplicaciones de escritorio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como su nombre lo indica, es la capacidad que tiene nuestra arquitectura para trabajar en diferentes ámbitos. Pasamos entonces a la siguiente característica, perdón, que es la gobernanza. Y la gobernanza tiene que ver con el que la arquitectura de datos sea de autoservicio, es decir, que tenga diferentes maneras de ofrecer accesos o resultados dependiendo de las medidas o de las necesidades de los usuarios que consumen nuestra información. Es decir,
nosotros debemos brindar un abanico amplio de posibilidades para que, producto del análisis de datos de nuestro dataset o de nuestro conjunto de datos, pues pueda ser consumido de diferentes maneras, ¿no? En diferentes ámbitos, dependiendo, por ejemplo, de los roles que nosotros hayamos previamente definido como arquitectos de datos, ¿no? Nube nativa tiene que ver con, digamos, los esquemas modernos en cómo está trabajando las aplicaciones, ya más o menos lo comentamos en un punto anterior, la manera en que fluyen los datos y obviamente entender que la manera en que nosotros trabajamos la información, por ejemplo, para un sistema transaccional, pues es distinta de cómo nosotros lo trabajamos, por ejemplo, para un modelo predictivo o para un almacén de datos para análisis, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir, por ejemplo, entender qué tipo de tecnologías vamos a poder implementar, de qué manera vamos a poder escalar nuestra arquitectura, en algún momento calcular los costos, incluso también el rendimiento de nuestras aplicaciones, dependiendo de las tecnologías que nosotros vamos implementando para nuestros almacenes de datos, bases de datos, etcétera, etcétera. Llegamos finalmente a las tres últimas características de la arquitectura de datos. La primera de ellas, la integración de datos sin fisuras, es decir, que ciertas características de las cuales hoy gozan en las nuevas tecnologías es que permite integrar o de manera adaptable integrar información que no se amolda de manera cuadrada, de manera rígida a, por ejemplo, almacenes de documentos, ¿no? Más adelante vamos a abordar un tema que tiene que ver con las bases de datos no SQL, y pues se van a dar cuenta que ahí no trabajamos con un esquema rígido de tablas donde forzosamente estábamos obligados a meter cierta cantidad de datos y si no se cumple con ese a lo mejor número mínimo de datos, no podíamos agregar o almacenar algún registro, etcétera, etcétera. Ya se van a dar cuenta que precisamente podemos integrar información que en algún momento dado en otros esquemas se podía considerar información incompleta, ¿no? Habilitación de tiempos de datos en tiempo real. Si bien sabemos, en este caso, Big Data genera o trabaja con información que se está actualizando constantemente, pero en algún momento se ve concentrado o integrado en almacenes de datos, pues obviamente estos no van a ser modificados. Sin embargo, lo que sí se requiere que en tiempo real se pueda admitir o que tenga la capacidad de esta arquitectura de datos es que, por ejemplo, la información que se está recibiendo se pueda validar o que, por ejemplo, en tiempo real también podamos clasificar esos datos, que los podamos gestionar y que en general nosotros podamos, digamos que de forma automatizada, pues, administrar los datos de tal suerte que en ningún momento tengamos algún proceso detenido porque no haya disponibilidad de información, ¿no? Y finalmente, también como características de la arquitectura de datos, pues que sean estas desacopladas y extensibles, ¿no? Es decir, que permitan, por ejemplo, a través de un diseño modular que su operación no dependa directamente del ensamble de algunos módulos, sino que estos también a su vez permitan, por ejemplo, una participación independiente, coordinada, claro que sí, pero que si en algún momento alguno de estos elementos que trabajan de manera síncrona, por ejemplo, por el efecto a lo mejor de mantenimiento, de lo que sea, tenga que suspender de alguna forma su operación, pues todo lo demás siga trabajando, ¿no? Es lo que las características de Hadoop nosotros decíamos que tiene soporte a fallos, ¿no? Por ejemplo. O que no necesariamente dejen de operar, sino que a lo mejor disminuyan la carga de tareas que tengan que realizar a una carga mínima para que sigan operando o siga operando en general nuestra arquitectura
sin necesidad de que algún proceso se vea detenido o que algunos otros elementos pues carguen más la cantidad de trabajos en cuanto a la cantidad de servicios que tengan que atender o peticiones para que nuestra arquitectura siga trabajando sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, de manera general, pues estas son las características de la arquitectura de datos. No los pienso saturar, ya saben, de mucha información, así que vamos a dejar la sesión hasta este punto y les generaré sus respectivos actividades para que las vayan cumpliendo. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, duda, cuestión hasta este punto. Con todo gusto lo atendemos. Bueno, pues parece que no. Entonces, terminamos la sesión hasta este punto. Y nada más les voy a pedir un momentito para que haga el pase de lista y con eso nos podemos retirar a descansar un rato, a realizar alguna otra actividad o a comer, por ejemplo.